entonarán el himno nacional el próximo 20 de octubre en instituciones y espacios públicos de todo el país. Con variadas propuestas artísticas continúan las jornadas del Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Y se desarrolla en varios espacios de la capital la primera conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura. Saludos desde La Habana, es viernes 12 de octubre de 2018 y ya abrimos la última emisión de la semana en el noticiero cultural de la televisión cubana. El próximo 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, en plazas, instituciones, centros de trabajo y estudiantiles, se entonarán las gloriosas notas de nuestro himno nacional como homenaje a los sucesos de 1868, cuando se cantó por vez primera en Bayamo esa marcha de combate. Como parte de las actividades de la Jornada de la Cultura Cubana, el Coro Nacional de Cuba, dirigido por la Premio Nacional de Música Digna Guerra, realizó un encuentro con estudiantes sobre los valores de este símbolo patrio. En la sede del Coro Nacional de Cuba se dieron cita niños de la Escuela Unión Internacional de Estudiantes y miembros de centros estudiantiles de la capital para compartir con la maestra Digna Guerra sobre los valores musicales del himno de Bayamo. A 150 años de la entonación por vez primera de este himno, devenido Himno Nacional de Cuba, se realiza este taller coral con el propósito fundamental de enseñar en las más nuevas generaciones el correcto canto de esta marcha patriótica. Yo pienso que amaneciendo en cada escuela, en ese matutino, que es el primer enfrentamiento que tiene el estudiante en su escuela, lo primero que hay que ponerle es la grabación del himno nacional cubano, porque el oído es receptivo a lo que escucha. Entonces, muchas veces pasamos por una escuela o por varias en camino al trabajo y escuchamos el himno casi recitado en la mayoría de las escuelas por donde atravesamos. Y creo que nuestro himno, con el mayor respeto, merece que todos los niños lo entonen correctamente. Yo creo que tiene una importancia vital. Eso es uno de nuestros valores patrios también, que necesitamos rescatar. Y parece que es una bobería, pero a través de la entonación correcta del himno, ya tenemos del lado acá un valor importante en el himno nacional y en otros cantos patrióticos que tiene esta isla tan pródiga de buena música. El año 1868 marcó el inicio de las luchas independentistas y desde ese entonces el himno de Bayamo siempre ha acompañado los procesos libertarios de nuestra nación. En la presente Jornada de la Cultura Cubana, que rinde homenaje al siglo y medio del inicio de las gestas libertarias, revitalizar y devolverle los valores musicales al himno nacional de Cuba es el propósito del Coro Nacional con las más nuevas generaciones. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Este viernes la ciudad de Matanzas celebra el aniversario 325 de su fundación. Una gala cultural en las afueras del emblemático Teatro Sauto rendirá homenaje esta noche desde el protagonismo de sus artistas a la urbe. En ese contexto, la Catedral San Severino acogió el concierto Matanzas en la música. La iglesia de la Catedral fue escenario del concierto Matanzas en la música, organizado por un grupo de artistas bajo la dirección general de Luis Yaguno y guión y dirección artística de Loli Márquez. El obispo de la ciudad, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, y Emilio Cueto, abogado, investigador y coleccionista. Tuve el privilegio de hacer un concierto inspirado en Camagüey para los 500 años de Camagüey. Después hice uno para los 500 años de Santiago de Cuba, precioso concierto. Para el año que viene, los 500 de La Habana, estamos organizando un concierto con la gran musicóloga cubana Miriam Escudero, que será en la Basílica de San Francisco. Y hoy tenemos el privilegio de presentar Canto a Matanzas. Canto a Matanzas, Matanzas será la protagonista de la noche y es un recorrido por diferentes piezas
unas de matanceros, otras de otras personas cubanas y también de extranjeros, porque también muchos extranjeros se han inspirado en matanzas. Y esa es la idea del concierto. Fue un hermoso homenaje a quienes desde la música, tanto en Matanzas, Cuba o el extranjero, han dedicado sus inspiraciones a las Atenas de Cuba. Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, en sus palabras resumen, expresó su satisfacción por las actividades del 325 y las restauraciones hechas con tanto amor, ese amor que mueve a los seres humanos en todas sus acciones. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el portal Cubasí, que destaca que representantes de más de una veintena de compañías de 14 países participarán en la edición 26 del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. El evento de más de 50 años volverá a reunir a relevantes figuras de la cultura mundial para compartir un mismo lenguaje, la danza. El Ballet Nacional de Cuba desarrollará esta edición del 28 de octubre al 6 de noviembre con el propósito de celebrar los 70 años de su fundación, un hecho que dio lugar a la única escuela de ballet en Latinoamérica con sello propio y reconocimiento universal. Por su parte, el diario Granma da a conocer que Cuba presidió la reunión de comisiones nacionales de la UNESCO celebrada en París en el contexto del 205 Consejo Ejecutivo de esa Organización de Naciones Unidas. De acuerdo con un comunicado, el embajador Oscar León, presidente de la Comisión Nacional Cubana, encabezó las labores de la cita que contó con la participación de un centenar de representantes de comisiones de todas las regiones del mundo. Y cerramos en Cuba Debate para conocer que el trovador cubano Silvio Rodríguez desarrolla una gira por Chile y Argentina que lo lleva al reencuentro con dos de los públicos que más le siguen. En total será una decena de presentaciones que tendrán como cierre un gran concierto gratuito en Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Y con un fragmento de una interpretación de Silvio Rodríguez cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso la periodista Magda Recic conversará en el estudio con la realizadora Raquel González, directora de la recién finalizada serie televisiva de Amores y Esperanzas. Usted no abandone la sintonía. Todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. El próximo domingo finalizarán en Camagüey las jornadas del 17º Festival Nacional de Teatro. Un equipo de prensa ofrece detalles en cada emisión sobre el amplio programa teórico y de presentaciones de la cita. Bienvenidos a este encuentro donde le ofrecemos una panorámica en torno al Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018, precisamente para darnos una opinión valorativa de lo que ha sido esta 17ª edición. Converso con el teatrólogo Nelson Acevedo. Gracias por estar, Nelson. Buenas. ¿Qué opinión le merece el Festival Nacional de Teatro 2018 hasta este momento? Bueno, lo primero que me impresiona muy favorablemente es la excelente acogida que siempre tiene el festival en el público. También me parece, y lo digo no solo por los eventos teóricos, lo digo también por lo que sucede en los diálogos informales entre teatristas, que también ha tenido muy buena acogida de los propios teatristas, que he visto gente muy contenta de trabajar en el festival. En cuanto a la muestra,
siento cierta preferencia por la zona del teatro infantil y también en los títeres, que no siempre están hechos para en este festival no siempre han estado hechos para los niños. También ha habido algún espectáculo titiritero dedicado, yo diría que a otras zonas de público que no es el niño, como tradicionalmente se visualiza o uno tiene esa idea muchas veces. De modo que el teatro para niños me ha parecido muy vital, muy fortalecido, desde distintas tendencias, desde el clown con Teatro Tuyo hasta Retablo el Arca, con una excelente factura de muñecos, con historias muy interesantes para los niños. También el teatro dramático me parece que ha tenido buenos resultados. Pienso en Jacuzzi, pienso en el impacto tremendo del Portazo y felicito espectáculos del humor como La Cita. La exposición Rostros del Teatro 1 de Alcides Carlos González Díaz Tití se exhibe en el lobby del Complejo Cultural José Luis Tacende como parte del programa colateral del Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018. A través del lente nos propone descubrir rostros de actores, actrices y directores del país. En la exposición Rostros del Teatro se funde armónicamente la técnica y el arte. Siempre ha habido la magia de esa conexión entre lo que está pasando en el escenario y yo como fotógrafo. O sea, todas las instantáneas que vas a ver en mi exposición son de una sola vez, o sea, no hay repetición. Y lo importante que tiene es eso, sobre todo utilizar soportes que no son papeles fotográficos, por ejemplo. Estoy utilizando el lienzo y estoy utilizando el vinilo, que son soportes que no se utilizan casi nunca en la fotografía. El próximo domingo finalizará el Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018 con la certeza de seguir siendo el escenario ideal para el encuentro entre teatristas y público. Sobre un dramatizado cubano de excelente factura habla hoy la colega Magda Recic con su creadora en su segmento de entrevistas en primera persona. Nuestra invitada de hoy es una de esas mujeres que aportan al arte y al desarrollo del universo audiovisual cubano como pocas. Una mujer que desde su condición inicial como actriz vio crecer ese interés, ese talento y esa capacidad para llegar a dirigir ofertas que nuestros medios nos han entregado y que hemos seguido con mucho interés y reconocimiento de su talento. Se trata de alguien que por estos días nos ha puesto a reflexionar, a comentar y a seguir una serie que todos ustedes en casa agradecían, de amores y esperanza. Y por supuesto está con nosotros Raquel González, a quien mucho agradecemos su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Gracias, Magda. Y Raquel, siempre que la veo, me pregunto, esta mujer con esa sensibilidad especial por el arte, por la literatura, tiene que haber cultivado ese gusto, ese regusto por el arte desde muy pequeña. Desde muy pequeña y afortunadamente para mí, Magda. El arte para mí es el vehículo que más sana al ser humano. Lo digo por experiencia propia y porque lo he visto en mucha gente. El arte nos lleva a otra dimensión, nos hace crecer espiritualmente, nos enseña a pensar de otra manera. Afortunadamente, yo puedo decir que me crié en un mundo bastante lleno de esas cosas que nos van haciendo crecer y entender y definir qué queremos ser en la vida. Y aunque puede ser algo que se dice mucho, yo desde pequeña creí, siempre deseé y creo que lo he logrado modestamente en ser un artista. Ahora, esa artista ha transitado por muy diversas expresiones del arte, pero sin duda llegar a dirigir con la experiencia que usted ha tenido previa fue algo útil, provechoso. ¿Cuánto le ha aportado la actriz a la directora? Mucho, muchísimo. Muchísimo porque, por ejemplo, una obra dramatizada, que es a lo que yo me dedico ahora, tienes que tener muy claro qué vas a hacer con esos actores a los que tú convocas para tu obra, para que realmente el público crea en esos actores. Como eso lo viví
en mi misma profesión, que no la he dejado de tener, pero bueno, está un poco soslayada ahora porque la dirección abarca mucho, mucho, mucho. Eso me nutrió para yo poder tener una comunicación con distintos niveles de actores, distintas generaciones, distintas formaciones. Eso me ha ayudado muchísimo, de verdad. Raquel, de Amores y Esperanzas y muchas otras realizaciones suyas se acercan con gusto a la realidad contemporánea cubana y no se desentienden de ella, ni se quieren alejar de ella en el tiempo para interpretarla. Esa pasión suya por lo contemporáneo, por expresar las problemáticas que vivimos, ¿a qué se debe? Se debe a que soy un ser social que se mueve dentro de toda la sociedad, que caminamos, que vamos a los mismos lugares que van los demás, que como artista tengo la capacidad de observar quizás un poquito más de lo que los demás que van corriendo no lo ven. Me preocupan y me duelen mucho los problemas humanos, la falta de entendimiento entre dos personas que no se puedan llegar a compenetrar o entender para resolver un problema. Eso siempre, desde niña, me ha llamado mucho la atención. Y quise, tanto como actriz, comprometerme en obras que tuvieran estos caminos y, por supuesto, a la hora de dirigir también. De Amores y Esperanza, un título muy sugerente, que nos anima mucho en estos tiempos. ¿Por qué lo eligió? Bueno, porque es parte de un pensamiento de Martí. Y para mí Martí está en cada momento de la vida de los cubanos. Quizás algunos no son conscientes de cuánto lo tienen al lado. Y buscándole un título que abarcara un poco esto de estos conflictos que tienen que despertar la reflexión de las personas para no tener que pasar tanto en esta vida tan corta que tenemos los seres humanos. Leyendo a Martí, que siempre lo tengo de cabecera, encuentro un pensamiento que aborda la patria como algo que tiene que ser para el ser humano, ese hombre que la vive con amores y esperanza. Y por eso está el título. Bueno, yo mucho le agradezco a Raquel González su presencia en nuestro noticiero cultural y que nos acercara a esa naturaleza de ella como mujer creadora, como mujer de nuestros tiempos, que además no se desentiende de los principales conflictos humanos, de esos que hacen al ser tan humano como es. Una mujer que mira la realidad contemporánea cubana, que polemiza sobre ella, que nos las muestra interpretada en una obra de arte y que sin duda es muy bien recibida y muy agradecida. Todo aquello que ella toca con sus manos lo recibimos con mucha gratitud. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo para otra pausa en esta emisión. Después de nuestro próximo segmento de mensajes promocionales, abriremos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido durante toda la semana en torno a la labor sindical en el sector de la cultura. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal. Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la labor sindical en el sector de la cultura. Mi colega Yuris Norido comparte nuestra opinión editorial. Acabo de salir de una de las sesiones de la primera conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y puedo asegurarle que ha habido planteamientos meridianos
que abordan sin pelos en la lengua algunas de las problemáticas más acuciantes de nuestros trabajadores de la cultura y también los desafíos del sindicato y los aportes que desde ese sindicato se pueden hacer a la consolidación de la política cultural del país. Es que ese tiene que ser, en definitiva, el objetivo de los trabajadores de este sector, la consolidación de un entramado diverso e integrador que garantice el goce y el ejercicio del arte y la literatura. No es una tarea menor y no puede ser asumida solo por los artistas y escritores, sino por todas las personas e instituciones que inciden en los procesos creativos y en las estrategias de soporte y socialización de la actividad cultural. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura es uno de los pilares de ese sistema. Yo estoy convencido de que no todos valoran en su justa dimensión su necesidad e importancia. Se ha dicho muchas veces en esta conferencia, el sindicato no es el simple organizador de actividades recreativas, es mucho más que el que recoge la cuota sindical de cada mes y otorga las distinciones puntuales a sus afiliados más destacados. El sindicato tiene que ser la voz y el brazo de los trabajadores y en ese sentido no puede regodearse solo en las actividades internas propias de cada organización, sino proyectarse hacia la aplicación efectiva de la política cultural. Las discusiones de las asambleas en todas las instancias deberían ir más allá de localismos y conflictos circunstanciales. Y ojo, no estoy diciendo que no haya que analizar los problemas puntuales de los trabajadores, pero también hay que abordar los grandes desafíos de la cultura desde la perspectiva del movimiento sindical. ¿Qué rol debe tener el sindicato en las relaciones del trabajador de la cultura con su entorno laboral, que suele ser también el entorno creativo, con sus administraciones, con el sistema de instituciones? ¿Por qué es importante la plena afiliación de los artistas, la sindicalización plena? ¿Cómo pueden contribuir los trabajadores de la cultura al proceso de actualización que asume la sociedad cubana? ¿Cómo garantizar una efectiva política de cuadros? Son temas que animan por estos días un intenso y provechoso debate. Cultura de calidad para todos los trabajadores y para todo el pueblo. Ese es el desafío permanente. Sin elitismos absurdos o concepciones mercantilistas. ¿Por qué hacer distinciones artificiales entre alta cultura y cultura popular? Trabajemos por satisfacer las demandas del pueblo, la natural necesidad del arte, a partir de jerarquías y valores, sin menospreciar las aristas meramente lúdicas y sin renunciar a una vocación ética y estética. El lema de esta conferencia es una declaración de principios. Un sindicato a la altura de su tiempo. Tiene que ser más que un lema. Indira, muchísimas gracias. A ti, Yuri, también que tengas un excelente fin de semana y como decía Yuris, hasta mañana sábado sesiona en La Habana la primera conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Entre los temas de análisis en el encuentro resaltaron el funcionamiento de las secciones sindicales, la ejemplaridad de los dirigentes, la capacitación y atención a los trabajadores del sector. Un equipo de nuestro noticiero cultural asiste a sus debates y ofrece los detalles en el siguiente trabajo al cierre de esta emisión. Sobre la corrupción, la capacitación profesional y los problemas que presentan los trabajadores de la cultura, debatieron los delegados e invitados a la primera conferencia nacional de ese sector en la Biblioteca Nacional José Martí, precisamente en el mismo lugar donde Fidel Castro se reunió con los intelectuales cubanos para discutir la política cultural de la nueva época por la que transitaba la isla. Alpidio Alonso, ministro de Cultura, llamó a cortar la corrupción desde la raíz para defender lo que es nuestro. Conjuntamente convocó a la batalla cultural en las redes a medida que las posibilidades tecnológicas lo permitan. En el intercambio se alertó sobre el creciente detrimento de la política cultural y de la calidad artística que hay hoy en la isla. Se exhortó además a reorganizar los procesos, escuchar y buscar soluciones. En tanto se enfatizó en que los cuadros y dirigentes sindicales deben tener oído receptivo a los planteamientos de los trabajadores. Se insistió en la necesidad creciente de aumentar la capacitación de los directores artísticos, tema que afecta en gran medida el desarrollo óptimo de los espectáculos culturales en cada una de las instancias, y se pidió darles herramientas a los artistas y buscar personas comprometidas. Economía de la cultura y programación cultural, funcionamiento sindical, política de cuadros y capacitación, trabajo político ideológico versus la subversión y gestión del sindicato en la representación y atención a los trabajadores fueron las comisiones de la conferencia, catalogada como útil y trascendente a la altura de los
momentos actuales. Creo que lo que se impone indiscutiblemente es que todos los elementos que han sido analizados aquí se implementen, porque los trabajadores lo que esperan es eso, no solo análisis coherentes, sino implementación de lo que hoy aquí en estos 3 días, bueno, pues hemos debatido, hemos compartido. Creo que lo más importante es eso y es lo que va a repercutir en el desarrollo cultural que hoy exige nuestra Cuba de hoy. En la parte de intercambio con los organismos, muy positivo. El ministro dio palabras certeras donde da vía abierta al sindicato a solventar todos los problemas sindicales que presenten nuestros trabajadores. Y por otro lado, estamos luchando con esta nueva mirada de la estética que está ya poniendo rasgo ideológico peligroso, peligrosísimo, sobre todo en la presencia. Incluso ya hay en el orden físico artistas reconocidos que pueden caer en esta cuestión, digamos, irreprochable. El vestuario, usar la bandera inadecuadamente, etcétera. Por ahí esa indelicadez. Y los espectáculos de verdad que nos deprimen, la mayoría de mala calidad, por conocimiento de artistas o directores artísticos con la herramienta mala y no la que deben sacar de las escuelas, como está establecido. Cierra así un capítulo vital para analizar y redimensionar el funcionamiento del sindicato que agrupa a quienes defienden el arte y la cultura cubana. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje el próximo 20 de octubre a los sucesos de 1868, cuando se entonaron por vez primera las notas de nuestro himno nacional. Conoció detalles de las jornadas del Festival Nacional de Teatro de Camagüey y le contamos del desarrollo de la primera conferencia nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, que concluye mañana en la capital. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un buen fin de semana.